Mateo 24:12. Dice que el amor de muchos se ha enfriado por la maldad que se ha multiplicado alrededor nuestro. Y creo que está de más el escuchar malas noticias, ¿verdad? Es muy fácil encontrar malas noticias. Es difícil encontrar buenas noticias. Pero aquí y en todas partes del mundo, gracias al internet y tantas redes sociales, podemos saber los desastres y las maldades tan horribles que suceden en todos lados. ¿Y por qué están incrementando? ¿Por qué están eso? Porque la gente está lastimada y no sabe qué hacer con su dolor. La mayoría de los casos de abuso, la mayoría de los casos de violación, la mayoría de casos de asesinatos vienen de ¿dónde? De un lugar de dolor, de un lugar donde alguien fue abusado, donde alguien fue lastimado y nunca hubo sanidad, sino que creó un trauma y un sufrimiento crónico. Y ese sufrimiento crónico eventualmente va a llegar a afectarte mental, emocionalmente, en tus relaciones y hasta en tu salud física. Al tratarnos destructivamente como seres humanos, creamos heridas que le causan a la gente temor de amar y de confiar. ¿Has conocido alguna vez a alguna persona que le cuesta mucho trabajo confiar en la gente? Adivina por qué. Porque han sido lastimados, ¿sí? Porque han experimentado dolor y muy probablemente aún sufren de ese dolor. Aunque estén en el pasado. Tal vez aunque hayan ya perdonado hasta cierto grado. Entre menos nos sintamos amados, si estás tomando notas, quieres tomar notas de esto, entre menos nos sintamos amados, más dolor causaremos el uno al otro. Entre menos te sientas amado, más dolor vas a causar a tu prójimo. Y lo que necesitamos son las herramientas para resolver nuestro dolor, para terminar nuestro dolor. Nuestras heridas crecerán en amargura, en depresión y en pérdida de salud física como resultado eventual. Por eso el amor de Dios es tan importante y tan maravilloso y tan grande, y por eso cantamos tanto del amor de Dios. Porque el amor de Dios cubre multitud de faltas, cubre multitud de pecados. Y el amor de Dios, cuando tú lo recibes, trae una seguridad en tu vida que es sobrenatural, más allá de la seguridad de cualquier ser humano. Por eso nuestro primer amor y nuestra primera fuente de amor y de valor necesita ser Dios, nuestro Padre Celestial. Y si tú estás poniendo tu fuente de amor en las personas que te rodean, vas a ser desilusionado. ¿Por qué? Porque entre menos te sientes amado, más dolor vas a causar el uno al otro. Pero cuando estás lleno del amor de Dios y seguro en que tu Padre te ama, tu buen Padre te ama, ¿sí? No vamos a estar causando dolor a tanta gente alrededor nuestro, porque estamos seguros en su amor y en el perfecto amor de Dios que no hay temor, porque echa fuera todo el temor. ¿Están conmigo? Nuestro futuro, cuando estás en dolor, cuando estás sufriendo, cuando no tienes heridas que han sido sanadas todavía, tu futuro es controlado por un pasado que te ha encerrado en un ciclo de más dolor y desilusión. Tu futuro es controlado por tu pasado. No sé si nos has oído decir aquí en Palabra de Vida, te decimos, cuando vienes al Señor Jesús, tu pasado ya no dicta tu futuro. Esto es verdad, pero es opcional. Sí. Muchos sistemas y grupos tratan de ofrecer un escape al dolor, ya sea con métodos o con violencia. Vemos grupos militantes en el mundo, ¿sí? Gente que está lastimada y dolida y escogen ese escape en la violencia. Y algunos escogen ese escape en cosas espiritualistas que no son de Dios. Y algunas personas escogen ese escape en adicciones, ¿verdad? Y en abusos de sustancia. Y algunas personas escogen diferentes escapes. ¿Por qué? Porque necesitan sacar ese dolor de diferentes cosas. Y hay organizaciones, es más, tristemente, mucho de la iglesia ha ofrecido mentalidades de víctima al solamente enseñar a las personas a perdonar vez tras vez sin encontrar verdadera libertad del dolor. ¿Sí? La misma iglesia, dentro de la religión y el legalismo y las tradiciones y el pon tu cara feliz aunque no estés feliz y esconde todo lo que esté mal contigo, no hables de esto, está en el pasado y ahí déjalo.
Y a través de esos métodos no encontramos sanidad tampoco. Solamente son métodos para aparentar o pretender que ya no está ahí, algo que aún continúa lastimándote y afectando tu comportamiento. Porque aunque no hables de esto o aunque no lo encares, va a afectar tu manera de comportarte. ¿Sí? Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 17 y versículo 1, ¿ok? A veces hemos oído o tenido la idea de que cuando vienes a los pies de Cristo todo se convierte en color de rosa. Mas no es así, ¿verdad? Porque en Lucas 17:1, te voy a leer la versión del Rey Santiago, ¿ok? Dice, es imposible que no vengan ofensas. Oh, pastor, estás declarando cosas malas sobre nosotros. No, la Biblia dice, Jesús mismo nos dijo, es imposible que no vengan ofensas. Di conmigo, es imposible que no vengan ofensas. Ok, gracias, porque yo sé que están poniendo la atención a estos guapos muchachos que están aquí al frente. Entonces quiero asegurarme que todavía me están escuchando, ¿ok? Nada de chiflarles, por favor, ¿ok? Así que pongan atención a esta ilustración. Fue un accidente, ¿verdad? Fue un accidente. O quién sabe, tal vez no. ¿Cuántos piensan que fue accidente? Levanten la mano. Okay. ¿Cuántos piensan que fue a propósito? Levanten la mano. Okay. ¿Cuántos no saben lo que estoy hablando? También hay ese grupo. Algunos te ofenden a propósito, algunos fue un accidente y algunos son pasivos agresivos que pretenden que no saben de lo que estás hablando. ¿Sí? Pero la cosa es que los accidentes van a pasar, las heridas van a suceder, ¿sí? El dolor es inevitable y no estoy siendo negativo. Estoy leyendo la Biblia, es imposible que las ofensas no vengan, van a venir, vivimos en un mundo rodeado de personas. Pero ¿qué pasa? Tú tienes la opción de sufrir o no sufrir, tú tienes la opción de caminar con la camiseta manchada toda tu vida, o puedes ir y cambiarte la camiseta por una nueva y dejar de caminar por todo el mundo comportándote como que tienes dolor. ¿Me entiendes? Den un aplauso a estos muchachos. Gracias. Entonces el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es solamente opcional. Quiere decir que Cristo ha pagado y nos ha hecho camino para que no tengamos que permanecer en ese dolor. ¿Amén? No tenemos control sobre el hecho que el dolor va a venir, pero sí tenemos control sobre la habilidad de que ese dolor se convierta en sufrimiento. Di conmigo, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Podemos terminar el sufrimiento, podemos evadir la amargura, podemos evadir la necesidad de tener venganza. ¿Saben de lo que estoy hablando? Yo creo que todos hemos sentido la necesidad de tener venganza. ¿Sí? ¿Qué iglesia estoy? ¿Es una iglesia cristiana ahí? Porque todos están diciendo que han tenido necesidad de tener venganza. Sí, ¿verdad? Todos hemos sentido ese, ojalá no, voy a ver cuando caigan, sí, aunque sea pequeñito. Pero podemos librarnos del dolor del pasado y hasta cambiar nuestro futuro. Muchas veces creemos que el sufrimiento de otro individuo va a detener tu propio sufrimiento, pero no funciona así. Si lo has visto en casos reales, en casos cercanos a ti o en películas, ¿sí? Puedes ver el caso de las personas que su familiar sufrió, fue víctima de un asalto, de un asesinato. Y la familia pasa por el
el juicio y el caso por meses, tal vez hasta años, y cada vez que están ahí repitiendo su versión de los hechos, cada vez que son entrevistados, están volviendo otra vez y sintiendo el dolor y están constantemente, y cuando les preguntan, dicen, yo creo que encontraría paz cuando vea a este criminal pagar, ¿verdad? Hemos oído eso. Yo creo que yo voy a encontrar cierre cuando vea que aquella persona va a la cárcel o le dan pena de muerte. Y mucha gente pone una falsa esperanza de cierre y de paz dentro de ellos con el juicio hacia la otra persona, con la venganza hacia la otra persona, con ver a la otra persona sufrir. Pero ¿cuántos de ustedes saben que eso no es cierto? Eso no es verdad. Mientras que tal vez puedas sentir por un momento, qué bueno se hizo justicia, eso no va a hacer nada con tu dolor. Jesús no habla mucho acerca de la persona que nos ofende. Y esto es bastante interesante. Mi esposa y yo estábamos platicando el otro día y hablamos con muchas personas, escuchamos muchos casos. Y el otro día estábamos platicando y le digo, amor, parece ser que las personas que terminan haciendo más trabajo dentro de ellos mismos son los ofendidos, en vez de los que te ofendieron. Digo, como que está al revés, ¿no? Porque normalmente uno pensaría, el que ofendió es el que va a tener más trabajo, el que va a tener más cosas que batallar en su propio corazón. Mas sin embargo no es así. Es la víctima y el ofendido el que termina teniendo que hacer gran parte del trabajo dentro de su corazón para terminar y detener ese dolor. Entonces Jesús no habla mucho de la persona que nos ofende, más bien enfatiza que debemos cuidarnos cuando las ofensas vengan. Porque cuando las ofensas vienen, estás tú en más riesgo que la persona que te ofendió. Y algunos dirían, bueno, es obvio, tú eres el que ha sido atacado. Sí, pero me refiero a la hora de lidiar con el dolor, ¿sí? El que va a terminar con más trabajo, ¿sí? O que necesita checar su corazón más intencionalmente es el que fue ofendido, la víctima. Mira, nadie está tratando de detener la lluvia. ¿Te das cuenta? Nadie está inventando algo para que deje de llover o para controlar la lluvia. Porque la lluvia va a venir cuando quiera. Es imposible tratar de controlar la lluvia. Pero los inteligentes que viven en una ciudad donde llueve mucho, ¿qué hacen? Llevan paraguas, llevan cambio de ropa, llevan una toalla para secarse. ¿Sí? Nadie se moja en la lluvia y se queda mojado esperando que todos tengan lástima de él porque se mojó. Dicen, la lluvia va a venir. Los inteligentes llevan paraguas. Jesús no nos dijo cómo detener las ofensas, nos dijo cómo lidiar con las ofensas. ¿Sí me entiendes? ¿Están aprendiendo algo? Cuando hemos sido víctimas de la ofensa, es fácil justificar nuestra manera autodestructiva de actuar. Ay. Digo autodestructiva, porque muchas veces cuando eres ofendido, le sacas jugo y te quedas ahí, ¿verdad? En el pobre de mí. Y todos hemos escuchado de la víctima, ¿verdad? Y como no debemos quedarnos en víctimas, sino ser responsables. Y yo creo que hasta cierto punto, en alguna parte de nuestra vida, cuando aprendimos esto de víctima y responsable, llegamos hasta un extremo también, donde no le permitíamos a nadie alrededor nuestro ser víctima ni por un segundo, ¿sí? Donde, y tal vez lo hemos hecho en nuestros matrimonios también, ¿no? Que, ay, es que me dolió, me lastimó eso, mis sentimientos, ya, que se te pase, no seas víctima. Y pensamos que está bien eso, porque pues en verdad no podemos quedarnos como víctimas, ¿verdad? Porque el que es víctima se va a quedar víctima siempre, hasta que deje de ser víctima, no hay de otra, ¿sí? Y gracias a Dios tenemos muchas personas que son responsables y saben de esto, mas sin embargo,
Mi esposa y yo aprendimos que mientras que es correcto el no quedarnos en la posición de víctima cuando hemos sido ofendidos, también es verdad que no debemos facilitar a las personas en quedarse como víctimas, ¿verdad? Algunos han alguna vez tratado con personas que son víctimas todo el tiempo y te hablan todo el tiempo y necesitan ayuda todo el tiempo y todo el tiempo es pobre de mí y todos los demás tienen la culpa, ¿verdad? Son desgastantes, ¿verdad? ¿Sí? Ok, pero si tú eres de esos, no te apures, te amamos y creemos que el Señor te va a transformar y que va a hablar a tu corazón, ¿sí? Él mismo lo va a hacer, ¿ok? Así que, pero, sin embargo, hemos aprendido que el reconocer y validar el dolor inicial de la persona ofendida les ayuda y les facilita el camino a su sanidad. De otra manera, los ofendidos no están sanando su dolor, sino solo amontonándolo bajo la alfombra. Cuando validamos su dolor, les ayudamos a verdaderamente sanar y no atorarse a ser víctimas. En otras palabras, si viene alguien que tiene un problema, una injusticia les sucedió, fueron ofendidos de alguna manera, el tú decirle, ok, pues ni modo, tienes que levantarte y ser fuerte y vámonos. No les estás ayudando mucho. Porque cuando sucede inicialmente, hay poder en validar ese dolor. Hay poder en reconocer, siento mucho lo que te pasó. No debía haber sido así. Siento mucho que hayas estado en esa situación y que te hayan lastimado. ¿Sí? Y al tú reconocer y validar ese dolor, estás facilitándole a esa persona su sanidad. ¿Ok? Pero cuidado, no estoy diciendo que es ahí donde siempre se va a quedar. Pero al principio, cuando una persona está en dolor, necesita ser reconocido lo que le sucedió, porque eso le va a ayudar a poder seguir adelante. Eso le va a ayudar a poder sanar. ¿Sí entiendes una diferencia? Entonces no es uno o el otro, son los dos. Hay mucho que hablar acerca de eso, pero eso no es el tema de hoy. Entonces, cuando los tratamos como que, hey, ni modo, qué lástima, Margarito, y supéralo, ¿sí? Le estamos enseñando a la gente a poner una cara falsa, un frente falso y a decir, ok, me trago mi dolor, lo pongo bajo la alfombra y sigo. Pero el problema es que ese dolor va a causar una infección, va a causar una amargura y eventualmente va a salir en tu comportamiento otra vez porque tu dolor no ha sido sanado. ¿Entiendes las dos partes? Cuando tú estás en dolor y cuando alguien viene contigo con dolor. Ok. Ven conmigo a Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. Lo voy a leer. Dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Él es el único que tiene el derecho de juzgar y el juicio le pertenece a Él. ¿El juicio le pertenece a quién? A Dios. ¿La venganza es de quién? De Dios. Entonces tenemos que aprender a descansar en eso. ¿Por qué? Porque cuando es la última parte, dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Necesitamos aprender a descansar en eso. Si quieres ser libre de tu dolor, el primer paso es rendir tu derecho de juzgar. Y para muchos este va a ser el paso más difícil. Si quieres ser libre de tu dolor, el primer paso es rendir tu derecho de juzgar. Y eso ahí es donde depende de ti. Porque nosotros queremos juzgar, nosotros queremos determinar cuánto dolor y cuánto castigo las personas tienen que sufrir por lo que nos hicieron a nosotros. No, esta le va a costar 3 días de la ley del hielo. 3 días. Uy, si están casados saben que la ley del hielo es diferente que solamente hablar, ¿verdad? Es muy frío, digamos de esa manera. O esta no le voy a hablar en 3 meses. Cuando la vea en la iglesia le voy a hacer así. Que vea que estoy enojado. Se ríen, pero...
Entonces el primer paso, si quieres ser libre de tu dolor, porque acuérdate que es opcional. Puedes sufrir todo lo que quieras, eso es opcional. ¿Sí? Tal vez la vida de víctima me está funcionando muy bien y quieres sufrir y ok, adelante. Pero si quieres ser libre de tu dolor, tienes que dejar tu derecho de juzgar, tienes que cederlo. Decir, ok, no es mi lugar el juzgar, la venganza es de Dios, Él pagará. ¿Sí? ¿Y quién se va a vengar? Porque acuérdense que hemos hablado de la venganza de Dios también. La venganza de Dios es con el diablo. Porque el diablo es el que está tratando de matar, robar y destruir nuestra vida. Entonces cuando tú le cedes tu derecho de juzgar a Dios, dices, ok, Señor, yo resuelvo esto en mi corazón, yo no voy a juzgar, yo no quiero el dolor, ya no quiero sufrir con esto. Y le cedes tu derecho a Él, entonces Dios obra en tu favor, ¿sí? Y la venganza es contra el diablo, porque Dios toma esa situación, esa injusticia, esa ofensa y la transforma en algo redimido, hermoso, que jamás pensaste que podía salir de esa situación. Pero requiere tu confianza en el Señor y tu derecho de juzgar, porque no pueden ser las dos. No puedes decir, ok, Dios, estoy esperando a que hagas justicia y vamos a agarrar a este pelado y ¿qué le vamos a hacer? No pueden ser las dos. Quiero hablar de uno de los factores críticos que vamos a ver. Esto es solamente la introducción de estas series. ¿Okay? Realmente yo creo que tenemos diferentes maestros que van a enseñar esta serie y creo que vamos a ir por un trayecto como iglesia de ser sanos, porque queremos crear una cultura, un ambiente aquí que en verdad refleja el reino de los cielos. ¿Sí? Y no solamente aprender a perdonar, ¿verdad? Creo que todos sabemos que necesitamos perdonar. Pero ¿cómo detener el dolor? Y cómo facilitar a los demás, todos los heridos que entran por esas puertas, todos los cautivos que entran por esas puertas. Cómo facilitar a ellos su sanidad, cómo facilitar a ellos el detener su dolor, cómo poder ser para ellos ejemplo de, mira, nosotros aprendimos esto y esto es lo que hicimos y Dios nos hizo libres. Y Dios te quiere hacer libre a ti también del dolor, porque no es la voluntad de Dios que suframos. Jesús facilitó todas las cosas para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, un factor crítico que necesitamos establecer es que el único camino a la felicidad verdadera es a través de Jesús. Di conmigo, a través de Jesús. Es la única manera de obtener felicidad. La gente busca felicidad y en su búsqueda por la felicidad experimenta dolor y fracasos en el camino. Todos están buscando felicidad. De una manera o de 1000 diferentes maneras, todos están trabajando y buscar ser felices aquí, en el mundo y en todos lados. ¿Sí? Y la gente experimenta dolor y experimenta fracasos en el camino. Esta búsqueda fácilmente lleva a muchos a una vida de obras muertas. ¿Por qué? Porque muchos tratan de encontrarlo en religión. ¿Sí? Si soy suficiente bueno, si soy suficientemente santo, si soy suficientemente justo. ¿Sí? Otros lo buscan en el trabajo. Si tan solo puedo tener este carro nuevo, si tan solo puedo ganar tanto dinero, si tan solo puedo tener aquellas cosas. Otros lo buscan en personas. Si tan solo puedo tener una esposa que cocine bien. Si tan solo puedo tener otra esposa que no solo cocine bien, pero que también, ¿sí me entiendes? Y continúa el ciclo, porque cuando estamos buscando felicidad afuera de Jesús, nunca va a satisfacer, nunca va a ser suficiente. Nos lleva a una vida de egocentrismo, de frustración. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino amor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas nos fueron dadas, nos fueron hechas disponibles a través de Jesús. Ya las tenemos, ya están disponibles a ti, el precio ya fue pagado. Obtenerlas es opcional. Ahí es donde necesitas conectar tu fe, ¿sí? Porque sus caminos no son nuestros caminos, sus maneras no son nuestras maneras. Necesitamos renovar nuestra mente para entender cómo es su perfecta voluntad. Es lo que estás haciendo aquí hoy. Y es la primera parte
de todo lo que haces y de todo lo que aplicas. Para que Dios considerara bendecirnos como resultado de nuestros esfuerzos, necesitaría completamente negar la obra de Jesús en la cruz. Entonces, en pocas palabras, no hay nada que podamos tú y yo hacer para ganarnos la bendición de Dios. Necesitamos recordar la verdad que somos libres y somos justos y calificados 100% en cada aspecto de la herencia a través de Jesús solamente. Es importante recalcar y recordar esto, ¿sí? Que tú puedes hacer todo lo que apliques aquí, pero la única cosa que te hace justo y calificado y digno de recibir eso es Jesús, que lo ofreció por gracia a nosotros, que lo hizo disponible. La felicidad eterna, el gozo eterno y la paz que Dios quiere darte y que muchos de ustedes gozan es solamente por lo que Él hizo en la cruz y no nosotros. Según de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Di conmigo, en el sí y en el amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, simplifiquemos el proceso. ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí, amén? Ok. Cuando venimos a los pies de Jesús, se suponía que, ¿qué debemos ser? Discípulos, ¿verdad? Somos discípulos. Somos hechos hijos de Dios, ¿sí? Pero cuando hablamos de Jesús, somos discípulos de Jesús. Él dijo, id y haced discípulos de todas las naciones. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que somos discípulos. Y el discípulo edifica su vida en las lecciones y principios de su maestro. ¿Ok? Como Daniel San. ¿Saben quién es Daniel San? De Karate Kid. ¿Sí? Y el señor Miyagi. Daniel San se convirtió en su discípulo. Por eso aprendió a hacer esto. ¿Sí? En un banquito. ¿Sí? Pero ¿qué hizo? Edificó su vida en las lecciones de su maestro. Aunque no las entendía a veces. ¿Por qué? Wax on, wax off, wax on. ¿Qué tiene que ver esto con karate, señor Miyagi? ¿Sí? Pero siguió las lecciones. Edificó su vida en las lecciones del maestro. Eso es lo que hace un discípulo. Entonces la respuesta a nuestro dilema, la respuesta a nuestro dolor, la respuesta a nuestras situaciones y dificultades y tribulaciones en nuestra vida siempre va a estar en Cristo, en su obra completa, en su palabra, en su ejemplo. ¿Estás conmigo? ¿Está claro eso? Jesús es nuestro ejemplo. Su palabra es lo que nos da vida, es lo que nos dirige. La palabra de Dios cubre con verdades todas las áreas de nuestra vida. Mas, sin embargo, cuando estudiamos la Biblia, creo que vemos que algunos temas son críticos. Tú puedes encontrar en la Biblia desde cómo ser un mejor padre, cómo ser un mejor esposo, cómo ser mejor mayordomo del dinero, cómo tener amistades, de qué tipo de gente rodearte. Tú puedes encontrar en la Biblia detalles que hablan a cosas específicas y singulares de tu vida, de tu edad, de tu estado civil, de tu estado socioeconómico, detalladas, ¿sí? Pero cuando estudias la Biblia también hay cosas y factores críticos que hablan a cosas grandes, que aplican a todas o muchas áreas de tu vida, ¿sí? Tal vez escuchaste a mi esposa hace unos meses hablar acerca de la ley del 80-20, ¿sí? Y la ley del 80-20 dice que la gente exitosa pone el 80% de su tiempo y esfuerzo en el 20% más importante de las cosas. ¿Ok? Cuando aprendemos los los factores críticos de los que la Biblia nos habla, estamos tomando el 20% que va a afectar al 80% de las cosas en tu vida. Ahorita lo voy a explicar mejor, ¿ok? Es la diferencia entre un fruto y una raíz.
Cuando la gente viene por consejería matrimonial, y es la primera vez que vienen, la mayoría de las veces los mandamos a Soso. Si tú no sabes lo que es Soso, Soso es un tipo de consejería donde prácticamente lo que sucede es que es un encuentro sobrenatural con Dios, donde Dios habla cosas importantes en tu vida, donde Dios se deshace de inseguridades, donde Dios saca cosas desde la raíz de tu corazón. ¿Okay? Porque lo que pasa es que la gente viene con una lista, un montón de cosas, de problemas y de situaciones. Es que me dijo, es que le digo, es que la hora, es que la comida, es que los niños, y las listas son infinitas. ¿Sí? Entonces podemos tomar una por una y dar consejería por 15 años hasta llegar al fondo de esa lista. Y aún así, cuando lleguemos al fondo va a haber otra lista nueva. Entonces lo que hacemos es que los mandamos a Soso, porque primeramente queremos que individualmente Dios les muestre problemas raíz, les muestre los 20% que están afectando el 80% de sus problemas. ¿Me entiendes? ¿Sí? Si tú tienes un mal fruto en tu árbol, tú puedes, digamos que es un árbol grande de naranjas, ¿sí? Tú puedes ir fruto por fruto quitando todos los frutos malos, ¿sí? Y te va a tomar todo un día tal vez, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero ¿qué va a pasar? Si la raíz está alimentando ese árbol con lo mismo, el fruto va a continuar siendo ¿qué? Malo. ¿Estás ahí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vamos a trabajar al 80% de las cosas y poner todo nuestro esfuerzo en el 80%, o vamos a ver cuáles son los factores críticos, las raíces que están afectando al 80%. ¿Sí me entiendes? El aprender a detener el dolor es uno de los factores críticos, ¿sí?, que afectan el 80% de los problemas en tu vida. Es uno de esos factores críticos. ¿Estás conmigo? Y es lo que queremos ver en cuanto a la palabra, cómo Dios nos dice que debemos detener el dolor. ¿Cómo vamos a hacer el dejar de sufrir? Porque ese 20% afecta el 80% de los resultados en tu vida, ¿sí? Mucha gente se da cuenta que tiene, es como el ejemplo de la persona que se levantó en la mañana, se comió un sándwich de queso, ¿sí? Y después se fue a la oficina y dijo, ¿qué pasa aquí en la oficina? Huele a queso, ¿sí? Y cuando salió de la oficina se metió a su coche y dijo, el coche huele a queso. Y después se fue a la casa de su amigo y la casa de su amigo dijo, huele a queso, ya me voy de aquí. Y se fue al centro comercial y el centro comercial huele a queso, todo huele a queso, ¿sí? Y está tratando de corregir el 80%, todos están mal, ¿sí? Todos huelen a queso. Pero en verdad es que el problema es solamente el 20% que se le quedó de queso pegado aquí en su nariz en la mañana que se comió el sándwich. Queremos no desgastarnos nuestra vida entera luchando con malos frutos, sino queremos que el Espíritu Santo nos muestre cómo enfocarnos y lidiar bíblicamente con el 20% de los factores críticos que afectan el 80% de nuestra vida. ¿Estás ahí? Cuando vamos al problema de raíz, eliminamos la fuente que está alimentando el fruto malo, ¿sí? Entonces el problema no es todos los demás, es tu actitud, ¿sí? El problema no es tu matrimonio, el problema es lo que hay en tu corazón desde antes que siquiera te casaras. El problema no son tus hijos. ¿Están ahí? Ok. Vamos a terminar esto en un par de minutos. Si queremos ser libres del dolor del pasado, en vez de dejar que nos atormente de por vida, necesitamos aprender estos factores críticos. El dolor emocional se convierte en tu ventana al mundo. Tu dolor emocional se convierte en tu ventana a todo el mundo. Si has estado aquí lo suficiente, has escuchado a Sean y Elena escuchar acerca de los lentes a través de los cuales vemos todo lo demás.
Y cuando una persona está en dolor, ¿sí? Ese dolor se hace crónico y empieza a ser parte de la manera en la que juzgas todo lo demás en tu vida. ¿Ok? Entonces cuando estás en dolor, estás juzgando a través del dolor que hay en ti. En esa luz estás juzgando todo lo demás y estás haciendo decisiones basado en todo eso también. Y cuando lo ves a través de dolor, es un ciclo interminable que reafirma tu falso paradigma y continúa produciendo más dolor. Porque ves las cosas diferentes, ves las cosas a través de ese dolor. Para la persona en dolor, el pasado equivale a su futuro. Para la persona en Cristo, tu pasado ya no determina tu futuro, pero es opcional. Cuando vivimos libres de dolor, vemos todo diferente y experimentamos todo diferente. Cuando vivimos en paz y libertad del temor, del dolor que pueda venir, ¿sabes qué? Eso me pasó a mí con mi rodilla. Cuando me la lastimé al principio, obviamente dentro de unas 4 semanas estaba mucho más sana de lo que estaba al principio de la lesión, cuando estaba todavía cojeando. Pero le platicaba a Sean y le dije, es que no es tanto el dolor ahorita, es el temor de que pueda haber dolor. ¿Y cuántas veces por eso no podemos amar y confiar? No porque duela ahorita tal vez, sino por el temor al dolor. Necesitamos sanar esas heridas, sanar ese sufrimiento para poder vivir en paz y en libertad del temor, del dolor que pudiera venir. Nuestras decisiones son diferentes y podemos identificar otros factores críticos porque nuestra vista ya no está distorsionada. Cuando estás en dolor y estás en sufrimiento, es difícil ver claramente las otras cosas que están afectando tu vida. Y cuando eres libre de ese dolor, cuando por fin eres libre de esas cosas que te hacen sufrir, todo se ve diferente. Hasta puedes ver cosas en ti que tal vez todos antes te decían antes y tú no entendías y no veías, pero ahora puedes ver. Es que lastimas a la gente. Yo no lastimo a nadie. Pero como andas en dolor, no lo ves. Y recuerda que entre menos te sientes amado, más dolor causas a las personas alrededor tuyo. Y cuando eres libre de ese dolor, volteas y dices, wow, ¿en serio hacía eso? Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto, verdad? Cuando somos libres de ese dolor, cuando somos libres de sufrimiento, podemos en verdad experimentar el yugo fácil y la carga ligera. ¿Sí? Porque muchos dicen, es que no experimento eso, ¿no? Pero es la verdad de la palabra de Dios y estás en controversia. Entonces, ¿vamos a experimentar libertad como nunca antes, familia? Vamos a disfrutar de nuestras relaciones con paz en vez de estrés. Y no digo paz de paz, eso ya muchos de esos paz, sino con paz de Dios, sin estrés, ¿sí? Vamos a reducir el drama dramáticamente. Saben que a mí no me gusta el drama, ¿verdad? Yo creo que a nadie. Vamos a eliminar el dolor del pasado y a detener el sufrimiento, a dejar de crear ciclos que invitan más dolor y más heridas. ¿Okay? Así que este es tu compromiso. Cierra tus ojos. Esta es tu misión si escoges aceptarla. La mayoría no saben que acabo de hacer una línea de misión imposible, pero no hay problema. Tu compromiso necesita ser este: comprometerte a aplicar inmediatamente lo que aprendas, los retos que aprendas, sin importar lo difícil que te pueda hacer el reto. ¿Sí? Y el reto de hoy es, ¿podrás ceder tu derecho de juzgar
a aquellos que te han causado dolor, de aquellos de quienes han sido víctimas, de aquellos que te han lastimado consciente, inconscientemente, por accidente o haciéndose los locos. Y vas a escoger irte a cambiar la camiseta o vas a continuar llevando una camisa manchada por cuánto tiempo. Entonces la decisión es tuya, ¿sí? De lo del pasado y de los nuevos que vengan. Porque acuérdate que puede llover, pero si eres inteligente vas a llevar un paraguas. Amén. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Y pedimos, Señor, que como iglesia, como cuerpo, Señor, podamos experimentar esto, aplicar y vivirlo, Señor, en nuestras vidas, Señor. Decidimos no más sufrir, Señor, sino revélanos y enséñanos, Señor, cómo caminar este viaje, esta travesía, Señor, para no sufrir del pasado más, Señor, sino para ser completamente libres y ver claramente como tú nos has llamado a ser, Señor, y a ver. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Si aprendiste algo, un aplauso, Señor. Amén. Amén.